Bienvenidos a todos y a todas al capítulo número 11 de Histoporte Podcast o Histo Podcast, las dos formas de llamarlo. Y en esta ocasión no vamos a contar ninguna historia, no te vamos a recomendar ninguna película ni ninguna serie como hicimos en aquel capítulo 7 especial de la cuarentena, sino que en esta ocasión nos vamos a meter en una polémica o en un debate que siempre se hace entre los amantes del deporte. ¿Quién fue o quién es el mejor deportista de la historia? Lautaro Segura les habla y esta vez me va a acompañar un amigo y un colega, el señor Pedro Garay. Pedro, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué debate que a veces no tiene respuesta, ¿no? Pero que a mí siempre me gusta hacerlo y que también sirve un poco para analizar la influencia que han tenido ciertos personajes en el mundo del deporte. Sí, yo creo que es un juego más que nada, ¿no? Un juego que disfrutamos nosotros porque nos gusta el deporte y también una excusa de alguna manera, para charlar entre colegas, entre amigos, de temas que nos gustan. Está claro, me parece, digamos, de todas maneras, está bien aclararlo, pero está claro, me parece, que no hay una respuesta única al interrogante de quién es el mejor atleta de todos los tiempos, sino que, bueno, por un lado, es una cuestión a debatir siempre, es imposible comparar peras con manzanas, es imposible comparar disciplinas, épocas y demás. En ese sentido, me parece que una respuesta uniforme es imposible y además está muy atravesado una respuesta por la experiencia personal, ¿no? Yo quería empezar por ordenar, digamos, y poner ciertos parámetros para decir, mira, el mejor deportista de la historia tiene que tener estos ciertos parámetros, porque, como vos decías, son diferentes épocas las que uno compara, diferentes deportes, entonces hay que poner ciertos parámetros. Muchos siempre se vuelcan a los números, que me parece que te quedás corto, porque inclusive, y después cuando analicemos un poco por deporte, algunos atletas tienen tal vez mejores números que otros, pero su nivel de influencia o su popularidad o lo que significó ciertos hechos de su carrera lo hacen elegir a muchos como mejor deportista que ese que puede llegar a tener mejores números. ¿Vos qué parámetros podés marcar para buscar al mejor deportista de la historia? Sí, creo que diste en la tecla, ¿no? Los números, digamos, ya sean números de marcas o números de torneos ganados, medallas y demás, cuentan una parte de la historia. Yo, en mi propio... En mi lista, digamos, siempre va a haber atletas que hayan ganado torneos significativos más arriba en la lista, ¿no? No es algo que podamos despreciar tampoco, pero es solo una parte de la historia. Me parece que das en la tecla cuando hablas de la importancia de un atleta. A mí me gusta hablar de la dominación, ¿no? De cómo dominó una era un atleta. Ese me parece que es un punto clave, ¿no? Si, digamos, por ejemplo, si hablamos de comparando a Bolt con Phelps, bueno, Bolt tiene solo 9 medallas respecto a las 23 que tiene Michael Phelps, pero Michael Phelps enfrentó muchas más dificultades en su carrera que Bolt, que ganó todas sus competencias olímpicas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay atletas que al dominar tanto marcan una época y también cambian un poco la era, provocan un salto. Vamos a dar seguramente ejemplos de esto más adelante. Y después, bueno, como decía, me parece que por un lado un criterio siempre va a ser el subjetivo y por otro lado otro criterio también me parece que son las historias que han atravesado ciertos atletas, ¿no? Me parece que, digamos, excede lo anecdótico que un atleta haya atravesado dificultades o enfrentado grandes rivalidades. Me parece que muchas veces a las hazañas les saca un brillo extra el hecho de que un atleta haya competido contra otro que haya sido de su calibre, eleva a ambos por otro lado, pero además me parece que lo vuelve mucho más interesante para el público. Este tema como de las historias que están atrás
de un resultado, ¿no? No solo, porque hay muchos atletas que ganaron muchas cosas, pero por ahí quedan olvidados de alguna manera. Porque no protagonizaron una historia interesante para el gran público que por ahí no está tan interesado en una competencia, no sé, de gimnasia artística o de clavados. En ese sentido, digamos, más allá de que por supuesto priorizaría en una lista las medallas y la dominación en una era, me parece que las historias que acompañan estos resultados siempre son interesantes y siempre suman. Y después yo también pensaba, es también difícil comparar deporte en equipo con deporte individual. Digamos, ¿cuánto se puede destacar? Obviamente Usain Bolt, Michael Phelps, que compiten ellos mismos, si bien en los Juegos Olímpicos obviamente representan a sus países, y después poner a un futbolista o un basquetbolista a competir cuando ellos también dependen mucho del equipo. ¿Vos ves también hay alguna complejidad para analizar o buscar el mejor deportista de la historia entre deporte de equipo y deporte individual? Sí, claro. El deporte en equipo además siempre ha sido muy injusto con un montón de jugadores, digamos, de tipo de jugadores, ¿no? O sea, siempre se señala al mejor como el más talentoso, el más habilidoso, y bueno, rara vez se reconoce la labor de un gran defensor en fútbol, o bueno, quizás un gran pivote en básquet puede ser reconocido, pero por ejemplo un jugador como Rodman es más conocido por sus excentricidades que por el aporte que le hacía a los Chicago Bulls, ¿no? Ya que estamos hablando de deporte de equipo, me remito a Last Dance, al documental que seguramente todos están viendo en Netflix, donde se retrata a Rodman como un tipo excéntrico que le gustaba ir a Las Vegas, y apenas se resalta lo importante que fue, por ejemplo, para el título número 6, que en la temporada regular fue un jugador clave totalmente en sostener las esperanzas de un Chicago que en ese momento ya estaba avejentado, ya estaba cansado y necesitaba la energía de Rodman sí o sí. Me parece que al hablar de deportes de equipos se comete esta injusticia, y por otro lado, bueno, digamos, comparar un atleta que trabaja rodeado de 10 o rodeado de 4 o rodeado de la cantidad de jugadores que sea, y comparar a un atleta que hace todo solo, y bueno, es claro, claramente señala un poco más la arbitrariedad de señalar que alguien es el mejor. De todas maneras, han habido jugadores de equipo que se han destacado de tal manera que por supuesto que entrarán en la conversación, porque desde el principio estamos diciendo que hay un grado de arbitrariedad en lo que estamos planteando. Es difícil decir, Jordan es mejor que Bolt. ¿Con qué argumentos diríamos que Jordan es mejor que Bolt o que Bolt es mejor que Jordan? Pero bueno, volvemos como a los criterios iniciales, ¿no? Por un lado, lo que se ha ganado, por otro lado, la importancia que ha tenido para su deporte, lo que ha dominado su deporte, y bueno, más allá de que sea un deporte en equipo, en los resultados también se refleja esta dominación, ¿no? Si un atleta gana todo, si un jugador de equipo gana todo lo que compite, claramente está siendo él el peso, el decisivo en esas hazañas. Sobre todo, por ejemplo, pensaba también en el caso como Jordan, ¿no? Si se retira y su equipo deja de ganar, deja más en claro todavía su peso. Entonces es muy especulativo comparar, pero bueno, se puede porque estamos jugando en definitiva. Otro aspecto que veo clave a la hora de buscar como el mejor deportista de la historia es que la importancia de tener a tu némesis, de competir y de tener un gran rival enfrente. Se me vino a la cabeza el tenis, Roger Federer, con unos números espectaculares, pero que siempre tuvo a alguien enfrente, Rafael Nadal, después le apareció Novak Djokovic y Andy Murray un rato. Y pasa al tenis femenino actual. Serena Williams tiene más Grand Slam que Federer, pero nunca tuvo una rival, o sí por momentos, y entonces por momentos parecía que ganaba con facilidad, un poco, a veces como que le quita brillo, por así decirlo, a lo que logra. Es importante, ¿no? Digamos, tener, o yo por lo menos lo veo importante, tener como, no a tu enemigo, digamos, o a tu ese que siempre te está molestando y que te obliga a esforzarte más, y que también para el espectáculo, obviamente,
genera mucho más morbo. Mirar a tu ídolo, querés que le gane a ese archirrival, o al revés, muchos también están del lado de ese que bueno, que gane por favor, que no gana tanto. Pero me parece que también es importante que ese mejor deportista de la historia haya competido con alguien que no sé si era igual que él en nivel, pero muy cerca. Claro, a eso me refería con las historias, cuando decía, digamos, son interesantes siempre las historias, no solo historias de, bueno, tuvo lupus de chico y salió campeón después, sino rivalidades, ¿no? Me parece que, como bien planteas, es importante para un atleta, para darle brillo a sus hazañas, que haya un punto de comparación, ¿no? Que el público vea que no todo es tan fácil, que le cueste también. Eso genera también los duelos inolvidables, ¿no? Los Borg-McEnroe, los Federer-Nadal. Serena tuvo históricamente en su rival a María Sharapova, pero claramente no le hizo sombra. Y recordamos, me parece, digamos, más allá de que evidentemente, ¿no? Por sus números, por su dominación, y también por la era de tenis que se está jugando. Evidentemente, Serena Williams es la mejor jugadora femenina de tenis de todos los tiempos, una de las mejores de todos los tiempos sin género. Recordamos mucho más la época de Navratilova, Graf, Seles, Sabatini, porque daba la sensación de que había 5 o 6 jugadoras en un nivel altísimo. Entonces por ahí no tienen los números de Serena, pero era mucho más atractivo de ver, y me parece que terminaba teniendo cada torneo que ganaba una de ellas un valor extra, porque había pasado por arriba a obstáculos mucho más importantes que los que tiene que atravesar Serena Williams. Entonces, bueno, ahí es donde, claro, donde también empieza el tema de cómo comparar épocas, ¿no? Porque también parece evidente que el tenis profesional se ha desarrollado de una manera tal que Serena Williams está jugando a un nivel atlético mucho más exigente que Navratilova, que Graf, no sé si mucho más exigente, pero por lo menos más exigente, más profesional, más especializado. Digamos, también es injusto con Serena decir, bueno, lo consigue de manera sencilla, pero al no tener un rival que realmente la lleve al límite, da esa sensación, ¿no? Da la sensación incluso de que podría dar mucho más si tuviera alguien que la empujara, pero no la empujan, entonces, bueno, queda ese sinsabor para el espectador. Y justamente me vino bárbaro para hablar de esta cuestión de género, porque buscando, digamos, artículos, que hay millones de quiénes son los mejores deportistas de la historia, la mayoría son todos hombres. También habla un poco de nuestra sociedad, si bien se ven públicamente más cambios en el último tiempo, y eso también se ve un poco reflejado en el deporte femenino, yo creo que sigue habiendo una brecha, no solo sino también a nivel comunicacional, digamos, un espectáculo que todavía muchos ven como más redituable el deporte masculino, y creo que eso también se ve en la búsqueda de ídolos, por ejemplo. Sí, sin dudas. O sea, por un lado, digamos, hay varias cuestiones en torno al género. Me parece que es un tema súper difícil de analizar. A ver, por un lado, me da la sensación de que el público, hasta muy recientemente, y diría que en la actualidad incluso también, más allá de los tan mentados cambios, me parece que falta muchísimo. Digo, el público no se acerca a esos eventos, no los sigue, salvo algunos fenómenos particulares, quizás, por ejemplo, Serena Williams o Simone Biles. Salvo algunos fenómenos, el público general, el público grande, el público masivo, el público espectador de deportes, no sigue el deporte femenino como el masculino. Es una cuestión de prejuicio, y una cuestión de prejuicio construido históricamente, digamos. No se va a derrumbar en un año, en 2 años. Tiene que cambiar un poco la generación, cambiar un poco la mentalidad, y el deporte femenino también tiene un arduo trabajo de convencer, ¿no?, al espectador, a un espectador tan prejuiciado. Por otro lado, digamos, me da la sensación de que producto de las postergaciones históricas que ha tenido la mujer para acceder al deporte, pensemos que no participaban al principio en los Juegos Olímpicos, que muchísimas mujeres se enfrentan de chicas, la prohibición de practicar deportes, o se las restringe a ciertos deportes, o no se las piensa como deportistas de alto rendimiento. A lo sumo, el deporte para muchísimas es una forma de
ejercitarse, de estar saludables, incluso de obedecer a ciertos mandatos de cómo deben lucir. Teniendo todo esto en cuenta, bueno, por supuesto que hay menos practicantes femeninas de deportes en el alto rendimiento. Entonces eso también es un problema a la hora de hablar de diversidad, a la hora de hablar de, como veníamos diciendo, ¿no? de generar grandes rivalidades. Bueno, tienen menos rivales. Entonces hay muchos problemas ahí, y creo que me quedo corto en esta descripción, hay muchísimos más problemas. Va a llevar un tiempo revertirse, y como vos decís, ¿no? Uno escribe mejores atletas de todos los tiempos en Google y sale una lista que son 50 tipos. A lo sumo se mete por ahí una Nadia Comaneci, se mete por ahí una Serena, como veníamos diciendo, pero son listas dominadas pero amplísimamente por varones, y creo que reflejan un poco el estado de cosas, ¿no? En la sociedad. Sí, y yo creo que en esto que decíamos, para el mejor deportista está ligado a una relevancia también mediática. Y claro, al existir esta diferencia entre hombres y mujeres, es por eso que cuando uno busca, son todos hombres o algunas excepciones, y creo que esas excepciones es también porque el autor de ese informe dijo, bueno, me parece que tengo que poner alguna mujer, pero es raro que haya más de una o dos. Yo creo que dos hasta es difícil encontrar. Sí encontré artículos aparte que decía como mejores deportistas mujeres de la historia. Digamos, es como una identificación aparte todavía, y creo que, como muy bien decís, falta todavía un tiempo para que haya una mayor igualdad. Si te parece ahora, y antes de elegir a nosotros quién nos parece el mejor deportista de la historia, o por lo menos armar un podio con los mejores deportistas de la historia, hacer como un relevamiento por algunos deportes, como para poner algunos candidatos de quiénes podrían ser los mejores deportistas de la historia. Y ya que hablamos mucho de tenis, pongo el tenis sobre la mesa. ¿Hay otro tenista, hay otra tenista que pueda robarle el puesto a Roger Federer? Sí, a ver, vos sos muy federerista. Yo creo que Rod Laver, con su Grand Slam en un solo año, es un candidato, tiene 11 Grand Slam. Hay que ver qué pasaría con esta discusión si Rafa Nadal consigue superarlo en cantidad de Grand Slam. Está muy cerquita. La verdad es que con este 2020 frenado, también empiezan a desvanecerse las posibilidades de tanto de Nadal como de Federer de volver a ganar, porque ya son grandes. Y bueno, también da la sensación de que Djokovic, si lo intentara, en algún momento lo va a pasar. Y Federer, digamos, de alguna manera está posicionado como el más grande de una era increíble de tenis como ha sido esta. Pero no sé si diría que es el número uno indiscutible. Si nos amparamos en los números, bueno, es el que más Grand Slam ganó. Y tiene todo salvo la medalla de oro olímpica, por ejemplo. Sería como lo que le falta es el oro olímpico. Habría que ver si lo busca en Tokio 2021. Pero me parece que hay otros nombres. Incluso creo que el nombre de Serena Williams, digamos, ya que hablamos de la cuestión de género, le puede pelear, ¿no? O sea, Serena es una mujer que ha dominado su era como casi ningún deportista ha dominado la suya. Y tiene los números que se requieren para decir, bueno, ojo, que no se plantee tan fácilmente que el único hombre del tenis es Roger, que el único gran jugador de tenis es Roger Federer. Pensemos que, bueno, es una jugadora que ha ganado, ¿cuántos torneos de Grand Slam? 20 y pico torneos 23. De Grand Slam tiene. 23 torneos de Grand Slam. Es una barbaridad. Es un nivel de dominación increíble. Ella sí tiene el oro olímpico, creo que fue en Londres 2012 que ganó el oro olímpico. Bueno, por supuesto, ganó los 4 torneos, ¿no? de Grand Slam. Así que me parece que hay un par de nombres ahí como para decir, bueno, Federer por supuesto, ¿no? Yo creo que Federer siempre estaría en número 1 en el ranking. Pero hay algunos nombres que le pelean en el ranking. No es que está solo en la cima. Si a Serena Williams le juntás Grand Slam individuales y en dobles, suma 37 Grand Slam. Tiene una medalla de oro individual, como bien decís
Londres 2012, pero tiene 3 medallas en dobles con su hermana, justamente. En Sydney 2000, Beijing 2008 y en Londres 2012, donde logró el doblete. Y perdón, me estaba olvidando, tiene 39 Grand Slam, porque ganó 2 veces Grand Slam dobles mixto también. Wimbledon 1998, US Open 1998. Está a un Grand Slam en cualquier de sus modalidades, porque no deja de ser Grand Slam, de llegar a los 40 Grand Slam. La verdad que si son números, si vos ves los números no tendría que haber dudas, ¿no? Pero es un poco también lo que decíamos al principio. Sí, digamos, por un lado está la cuestión de que no ha tenido rivales, ¿no? Digamos, por otro lado está, bueno, en esta cuestión de que no ha tenido rivales también, ¿no? Le ha tocado una era que no ha sido como la era anterior, digamos. Mucha gente dice, bueno, Serena Williams no tuvo rivales, Steffi Graf, que ganó 22 Grand Slam, sí los tuvo y ganó 22 Grand Slam, ¿no? Navratilova, sumando dobles, ganó 18, también son números imponentes. Margaret Court, también sumando dobles, ganó más de 20. Hay nombres para pelearle en términos de número puro a Serena Williams, porque uno dice, bueno, tiene 2-3 Grand Slam menos o 10 Grand Slam menos, pero ganó una barbaridad, dominó una era y tuvo más rivales. Entonces se valoriza más su logro que por ahí el de Serena, que ha jugado en una época, igual es injusto decir que ha jugado en una época sola, porque ya tiene 20 años de dominación y le ha tocado competir con Clijsters, le ha tocado competir con la segunda etapa de Hingis, Justine Henin, le ha tocado competir con buenas jugadoras. Pero bueno, es cierto que sobre todo en la última década ha sido una dominación la de Serena medio solitaria. Y no nombramos a alguien, Novak Djokovic, que por proyección, está bien que uno nunca sabe lo que puede pasar, por ejemplo, una pandemia mundial, por proyección podría, por ejemplo, pasar tranquilamente los números de Federer y de Nadal, pero siempre a Djokovic se lo pone como medio escalón abajo. ¿Es por su personalidad, crees? ¿Será que siempre fue visto como la némesis o como un archirrival tanto de Federer como de Nadal? Y pues, me parece que hay un poco de todo. Puede ser que su personalidad, como decís, no ha caído bien por ahí en los círculos más puristas del tenis, pero esto de últimas es algo, me parece, accesorio, no va a inclinar la balanza para un lado o para otro. Pensemos que el tenis ha tenido un montón de bad boys en sus días, pero bueno, puede ser que algunos digan, bueno, no me gusta tanto Djokovic como Federer porque Djokovic es más excéntrico, más desfachatado. Ahora, me parece que el que se concentra solo en lo deportivo, bueno, por supuesto que ven Djokovic a uno de los más grandes. ¿Cuál es el asterisco que le ponen a Djokovic? Bueno, primero, que hasta que no gane más que Federer y Nadal, es decir, hasta que no demuestre efectivamente que tiene esa posibilidad que vos mencionás de ser mejor que Federer y Nadal en los números, bueno, hasta que no lo logre, esa discusión es nula, digamos. Primero lo tiene que lograr. Y segundo, me da la sensación de que los que cambiaron la era del deporte son Federer y Nadal. Entonces, incluso más allá de los números, se va a sostener durante mucho tiempo que los que impulsaron la revolución fueron ellos dos. Pensemos que antes de ellos dos el tenis masculino estaba, digamos, en una nebulosa de quién iba a ser el dominador de la era. Había un cambio de número uno permanente y sobre todo era una época donde seguía existiendo el jugador especializado, ¿no? Un jugador ganaba la temporada de polvo de ladrillo, un jugador ganaba la temporada de canchas duras, un jugador ganaba la temporada de césped, que en realidad, bueno, era Sampras en general, pero bueno, después de Sampras Agassi hubo una especie de vacío de poder, y cuando aparece Federer, por un lado, primero se convierte en el jugador dominante de su era, y después aparece Nadal, y entre los dos me parece que se empujan a convertirse en lo que vemos hoy, que es el tenis, ¿no? Que cualquier jugador puede jugar en cualquier superficie. También se ha visto un cambio de estilo muy grande, se terminó un poco la era del jugador tan especializado. Por ejemplo, el saque y volea ahora es una herramienta, antes era un estilo de juego, ahora es una herramienta. El juego de base se convirtió en algo fundamental. La explosividad, ¿no? La agresividad. Incluso Nadal era un jugador muy
muy defensivo, jugaba muy atrás de la línea de base, y bueno, termina adaptando su juego a los tiempos modernos que él ayuda a crear. Así que me parece que de alguna manera utilizando el criterio que veníamos usando, Federer y Nadal son tipos que han cambiado el juego, y Djokovic se ha sumado a ese cambio, ha sido como la cabeza de la nueva generación, pero no ha sido el autor de la revolución. Entonces los autores intelectuales de la revolución son los que se llevan el crédito en este caso. Si tenés que clasificar a alguien a la final por la categoría tenis, mi voto ya está, creo que claro. Yo paso a Roger Federer. Si tenés que elegir a uno para que compita a favor del tenis por el título de mejor deportista de la historia, ¿a quién clasificás? Y clasificamos a Serena. Me parece que Federer de alguna manera es también la cabeza de su era, es decir, Federer sigue teniendo mejores números que Nadal en una era muy pareja entre los dos, y son números descomunales además, porque se han repartido el 90% de los Grand Slam, sumando a Djokovic entre los tres. Pero bueno, digamos, suponemos, hoy en día, ¿no? Si nadie lo supera, de los tres el que mejor números tiene Federer. También es dueño de un tenis muy vistoso, que eso también es un criterio que no hemos agregado, pero digamos, de alguna manera la forma de jugar de Federer sin esfuerzo, sin estar peleado con su cuerpo, también es algo para destacar, ¿no? Esos deportistas que parecen que las cosas te salen naturales, por supuesto que no le salen naturales, pero eso también es algo que genera magnetismo y suma puntos a la hora de pensar quién es el mejor. Nadal es el mejor del esfuerzo, probablemente. Pero bueno, a Federer no necesitó tanto esfuerzo para lograr más que Nadal. Entonces, como decía, ya que ponemos a Federer, de alguna manera Federer descarta a Nadal, a Djokovic, porque les va a ganar no en un potencial cruce, porque ya está por encima de ellos. Entonces, ubiquemos a Serena y también hagamos como justicia con la otra rama del tenis. Me pego un volantazo y me voy al automovilismo, que no es uno de mis fuertes, pero acá tengo el corazón obviamente, y la mayoría en Michael Schumacher. ¿Vos creés o tenés otros nombres que diga, bueno, le puede competir a Schumacher en categoría automovilismo, una categoría que es amplísima si vos te pones a ver, porque son categorías muy diferentes? No es que estamos hablando de tenis masculino y femenino, que por lo menos estamos hablando de tenis, sino el automovilismo es muy, muy, muy amplio. Pero bueno, la Fórmula 1 creo que es la principal competencia a nivel mundial, y Michael Schumacher se ha destacado obviamente, principalmente de los números. Sí, yo, digamos, me parece que no peco de nacionalista si digo que incluso los corredores de Fórmula 1 están de acuerdo en que uno de los mejores de todos los tiempos, si no el mejor de todos los tiempos, es Juan Manuel Fangio, ¿no? Un tipo que ganó 5 títulos de Fórmula 1 en un momento, diría, además, donde la máquina no importaba más que el hombre, y el conductor tenía mucho que ver con el funcionamiento de la máquina. Es decir, que fue un tipo que puso a punto su auto con los mecánicos, ¿no? Pero digo que estaba en esos aspectos cuando Schumacher estaba rodeado de una gran cantidad de mecánicos para trabajar en su auto, sobre todo en la época de Ferrari. Ganó 5 títulos, creo que con 3 marcas diferentes, Fangio, lo cual demostraba que no era el auto, sino que era él. Schumacher ganó con 2 marcas de todas maneras, porque ganó con Benetton en su primera vez. Yo creo que Schumacher, además de que superó los 5 títulos de Fangio, es sin dudas uno de los corredores más importantes de toda la historia. Pero creo que ahí nomás está Fangio, y quizás por era, como decíamos, intentando contextualizar los números, bueno, quizás por era lo suyo haya sido más valioso que lo de Schumacher. Y después, en términos de rivalidades, como veníamos planteando, me parece que la era de Senna, de Prost, también fue una era de grandísimo nivel. Un poquito antes, Niki Lauda. También, digamos, Senna era un piloto que debería haber dominado la Fórmula 1 durante muchos años. No lo consigue por su trágica muerte, pero se veía venir que iba a ser uno de los mejores de la historia. Así que hay varios nombres. Yo diría que comparable con Michael Schumacher,
o con Michael Schumacher, solamente pondría a Fangio, ni siquiera pondría a Lewis Hamilton, más allá de sus números, digo, repito, es como la versión extrema de lo que decíamos de Schumacher, ¿no? Gana el auto. Tiene 6 títulos Lewis Hamilton de Fórmula 1, pero bueno, ya realmente está subido un auto que parecería correr solo, más allá de que por supuesto algo hace el piloto durante esas 2 horas de carrera. Pero me parece que pesa mucho la era, por lo menos en mi juicio pesa mucho la era. Creo que vale más, cada título de Fangio vale más que 2 o 3 títulos de una Ferrari, por ejemplo, porque el tipo se subió a un auto, lo armó de cero, lo puso a punto. Y bueno, y en una era además donde todo se rompía mucho más fácil, ¿no? Que no es la era actual, donde las cosas están hechas de materiales mucho más resistentes, sin seguridad. No sé si viste el documental de Netflix, pero corrían sin cinturón de seguridad, medio como que te la ponías y chao, se terminó tu vida, no había posibilidades de salir con vida de un accidente. Así que también el riesgo era mucho mayor, ¿no? Sí, así que bueno, en ese sentido. Era una verdadera adrenalina y era como al filo de la muerte. Ahora, si bien alcanzan velocidades extremas, las medidas de seguridad son igual de extremas o mayores. Sí, lógicamente un accidente hoy es grave, ¿no? O sea, a esa velocidad tenés que tener suerte. Pero bueno, tienen un montón de medidas de seguridad hoy realmente. Y en esa época casi no había nada. O sea, realmente era el tipo subido a una lata. Bueno, cuando te chocabas algo, a rezar. Así que bueno, en ese sentido me parece que lo de Fangio es muy destacable y yo sin dudas lo pondría, o sea, sin dudas me parece que para cualquier experto Fangio está en el podio de los 3 mejores corredores de la historia, pero me parece que tranquilamente puede estar en el número 1. Si te parece, clasificamos a Schumacher y Fangio. Muy bien. Salimos del auto, nos metemos en el ring. Yo acá, algo que decíamos al principio, más allá de los números, hay un montón de cosas de la influencia del personaje que para mí acá pesa mucho, al menos en mi elección. Mohamed Ali es mi elección en el mundo del boxeo para competir como mejor deportista de la historia. Hay otros boxeadores, inclusive en la era más moderna, que tal vez tienen mejores números, pero creo que para ser mejor deportista de la historia va mucho más allá de cuántas peleas ganadas. Sí, a ver, por un lado el boxeo tiene su propia manera de determinar, ¿no? Quién es el mejor con los rankings libra por libra, digamos, y que determinan, digamos, más allá de la categoría y demás, quién es el mejor. El número 1 del ranking libra por libra histórico es Sugar Ray Robinson, y es realmente un boxeador relevante, ¿no? Un boxeador con 108 knockouts, digo, el tipo era una bestia. Ahora es cierto lo que planteas, ¿no? Uno piensa Joe Louis, o Sugar Ray Robinson, o Sugar Ray Leonard, o Duran, o no sé, Jack Johnson, Dempsey, qué sé yo, Rocky Marciano, un tipo que se fue invicto del boxeo. Hay un millón de nombres muy potentes en la historia del boxeo, pero cuando uno piensa quién fue el mejor boxeador de todos los tiempos, uno no puede dejar de nombrar a Mohamed Ali. Y claramente, digamos, es su historia más allá de lo logrado. De todas maneras, digamos, más allá de que tuvo una carrera corta, porque creo que peleó en 60 peleas, algo así, fue 4 veces campeón de los pesos pesados. Pero digo, más allá de su historia, lo que hay que señalar de Ali es que quizás no tiene un récord más amplio, o con más victorias, o con más peleas, o más defensas del título, porque le sacaron el título por no ir a Vietnam. En el mejor momento de su vida profesional, lo sacaron del deporte por motivos políticos, que también lo convierten en un emblema y también lo convierten en una leyenda que lo hace digno de ser considerado el mejor de todos los tiempos en el boxeo. Pero digo, más allá de las cuestiones de militancia política que enfrentó y demás, Ali no podemos saber, o sea, podemos suponer que iba a ser el mejor de todos si no le sacaban el título en ese momento, ¿no? Durante 4 años no pudo pelear, los 4 mejores años de su vida,
Y después, bueno, cuando vuelve, que todo el mundo decía, bueno, ya está acabado, estuvo 4 años parado, no va a poder pelear, recupera el título de los pesados. Digamos, realmente un tipo que en el ring demostró que potencialmente podría haber tenido los números más importantes de la historia de no haber sido por las cuestiones políticas que mediaron en su vida. Acá estaba viendo los números de Ali en su carrera profesional: 56 victorias, 37 por nocaut, 5 derrotas, nada más, ninguna por nocaut. Y estuvo muchos años invicto, digamos, sin perder ninguna pelea. Recién pierde en la pelea 32, que la pelea 31 fue contra Ringo Bonavena. La pelea siguiente es cuando cae por primera vez, pero bueno, es esto, todo lo que significa decir Muhammad Ali. Es mucho más de lo que hizo en el ring. Y por eso también es tan difícil elegir no solo el mejor boxeador de la historia como ahora, sino el mejor deportista de la historia, porque va mucho más allá de lo que hicieron en el ring y lo que significa la figura hoy en día también de Muhammad Ali, porque muchos boxeadores con mejores números tal vez han pasado un tanto al olvido, no para aquellos que aman el boxeo, sino hablo como un poco más para la sociedad deportiva, para así vamos a cortarlo un poquito, pero Muhammad Ali sigue muy presente. Entonces creo que por esa relevancia yo lo pongo, yo lo clasifico a la final. Vos no sé cuál es tu elección. Sí, o sea, yo me sumaría a Ali. Para mí también es el boxeador, digámoslo en términos eufemísticos, es el boxeador más relevante de la historia. No sé si el mejor, no sé si consiguió ser el mejor por este tema que decíamos, ¿no? Pero es el más relevante de la historia del boxeo. Si tenemos que clasificar a otro, bueno, diría Sugar Ray Robinson, porque los números lo apoyan, ¿no? Un tipo realmente adentro del ring que parecía invencible, también que cambió un poco el estilo de boxear en su era, y bueno, el número 1 libra por libra después de todo. Ahora me quiero ir al ámbito de los Juegos Olímpicos para hablar de las dos disciplinas estrellas que tienen los Juegos Olímpicos: natación y atletismo. Y acá me pasa algo que también nos pasa a todos en la elección. Yo elijo por lo que viví. Entonces se me hace imposible no elegir a Phelps en natación y a Bolt en atletismo, por más que obviamente me acompañan los números. Pero me hace difícil porque he leído informes que decían, bueno, pero en otras épocas intentaban comparar la diferencia, bla, bla, bla. Se me hace difícil no elegir a Phelps y a Bolt más allá de los números, sino lo que he vivido mirando a sus carreras en televisión en los últimos Juegos Olímpicos. Entonces se me hace imposible elegir a otro, mejor dicho, que no sea ni a Phelps en natación ni a Bolt en atletismo. Pero también estaría bueno empezar a traer otros nombres, tanto en atletismo como en natación, que le puedan competir en este mote de mejor nadador de la historia o mejor atleta de la historia. Bueno, creo que, digamos, con Phelps va a ser un problema encontrar a alguien que le pueda competir. Sí, o sea, es el mayor medallista de la historia de los Juegos Olímpicos, no solo de su deporte. Es un tipo que tiene 23 medallas, si no me equivoco. 28. 23 medallas. 28 sí, medallas, 23 oros. Claro, ¿no? Tiene 23 oros y 28 medallas. 28, vos pensás que en su casa ya es difícil tener 28 medallas de algo. Imagínate que 28 las otras medallas del resto de la competencia, no sé qué hace, la usa en el cajón. Pero además tiene más medallas de oro que Argentina en su historia, ¿correcto? Porque me acuerdo que en los últimos juegos se hicieron la tabla y Michael Phelps estaba, no sé, 15º entre los países que más medallas ganaron. Sí, me parece que, digamos, al hablar de natación es bastante difícil encontrar algún nombre que le haga sombra, ¿no? Alguno va a decir Mark Spitz, que fue su antecesor, que consiguió los 7 oros que él supera ganando 8 oros en 2008. Alguien dirá Ian Thorpe, un tipo que revolucionó el deporte, o Popov en la velocidad, sobre todo también por sus carreras en mundiales y campeonatos europeos. Pero me parece que la preponderancia de Phelps en el deporte de la natación está clarísima. No sé si hay alguien que le pueda realmente hacer sombra
como para clasificar a dos nadadores, digo, si tuviera que elegir a uno diría por ahí Spitz, pero bueno, también ya sabemos que le va a ganar Phelps en un potencial mano a mano, ¿no? Con atletismo, sí, decime. Quiero decir de Phelps, aparte, y lo que logró en Beijing 2008 creo que es algo que no tiene comparación, y justamente esto que decías, es muy difícil ponerle otro nadador al lado a Michael Phelps. Estaba mirando acá toda su medalla, todo lo que ha ganado, pero bueno, si vos te centrás en materia de Juegos Olímpicos, que es la gran cita deportiva, haber ganado las 8 medallas que podías ganar en un Juego Olímpico, la verdad que es impresionante. Lo que cuesta ganar 8 medallas, lo que le cuesta a países como Argentina ganar 8 medallas de oro, y él en medio Juego Olímpico, porque la natación ocupa la mitad de un solo Juego Olímpico, te ganó 8 de oro. Sí, digamos, acá es donde entra lo que hoy decíamos, ¿no? Si vamos a comparar con otros deportes es imposible, porque él compite en pruebas individuales y en pruebas por equipo, y tiene, por ejemplo, muchas más chances de medalla que un Usain Bolt, por ejemplo, que solo puede acceder a 3 por juego. También que habla, por supuesto, de la versatilidad de Phelps, poder competir en tantas pruebas, y también de su preparación física, ¿no? Porque tenés que competir en una final y a los 5 minutos en una semifinal en Beijing. Es terrible lo que hizo, digo, sin quitarle mérito. Me da la sensación de que, bueno, ahí es donde empezamos en el tema de cómo comparar disciplinas. Si alguien tiene 28 medallas y otro tiene 9, no necesariamente el que tiene 9 oros como Usain Bolt va a ser peor atleta, más allá de que, repetimos, esto es un juego especulativo. Ahora, pensando en lo que hizo Phelps, no solo lo que hizo en 2008 es increíble. Pensemos que en 2012 fue casi sin entrenar y bueno, consigue de nuevo ganar un montón de medallas, se retira y vuelve para Río entrenando 1 año y medio y vuelve a ser dominante en la pileta, ya además grande, porque ya era un nadador entrado en sus 30 años cuando compitió en Río 2016, y aún así, digamos, habiéndose retirado durante un tiempo y habiendo preparado 2012 sin estar concentrado del todo, porque venía justamente muy agotado de lo que fue ese proceso para ganar las 8 medallas en Beijing, que bueno, que él mismo lo ha dicho, que lo llevó a la depresión, lo llevó al alcoholismo, era demasiada la presión que tuvo que manejar. Una vez que consigue Beijing, dice, bueno, basta, no quiero saber más nada, empieza a entrenar día sí, día no, desaparece por momentos, está con todo su entrenador, y aún así en Londres ganó, creo que 6 medallas, creo que ganó 4 horas. Es una locura. Y bueno, y después va a Río, digamos. ¿Cómo? No, sí, justamente, sí, 6 medallas. Y va a Río con creo que 30 años o 31 años, y también consigue, creo que 5 oros consiguió. 5 oros bien, 12. Y plata en 100 mariposa, que bueno, por ejemplo, estaba viendo en Beijing 2008, logra récord mundial en todas sus carreras, menos en 100 mariposa, que igual logra récord olímpico. Pero bueno, en Río, con todo este contexto, sí gana 5 oros y una plata. Sí, creo que en Río, digamos, no solo compitió en menos pruebas, sino que, bueno, además creo que gana nada más que 2 medallas individuales, por ejemplo, ¿no? Y gana 3 en pruebas por equipo. Entonces, bueno, sí, por supuesto es otro Phelps, pero aún así, un Phelps de 30 años compitiendo contra gente de 18, 19, 20 años, habiéndose preparado solo 1 año, a las pruebas que se tiró, llegó a la final, hizo podio, se llevó 6 medallas a su casa. Es un nivel que realmente es difícil de creer en un deporte tan exigente, además quiero agregar, como la natación, donde son ratitos y vos tenés que estar en tu pico de rendimiento en ese minuto de la prueba. No es como, por ejemplo, para compararlo, más allá de que no se puede comparar, para compararlo con otros deportes, no es como el tenis o como el fútbol, que vos tenés un rato para aclimatarte, podés ir, si arrancaste mal, podés ir torciendo la historia durante un tiempo, tenés herramientas para hacerlo, tenés herramientas para, si un día le estás tirando todo el tiempo afuera,
bueno, jugás un poco más seguro, cerrás un poco más la empuñadura, lo que sea que a vos te funcione, pero uno va desarrollando esas estrategias. En natación es estar bien en ese torneo y ese día estar concentrado 100%, y aún así te puede pasar como le pasó a Phelps en la final de, creo que es la de 200 mariposa, la que es... No, la de 100 mariposa es la que es plata, que pierde contra el singapurés. Exactamente. Son 50 segundos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Se tiró mejor el otro, estuvo en un buen día. Schooling, que siempre fue mencionado como un tipo que iba a ser un nombre en la mariposa, pero que no ha tenido grandes resultados desde entonces. Entonces ahí te das cuenta que el tipo que le ganó una carrera al más grande de toda la historia tuvo un buen día y lo consiguió. O sea, seguramente estaba bien preparado y todo lo demás. En ese sentido, bueno, da la sensación de que es un deporte muy exigente desde lo físico, hay que estar muy a punto, y Phelps, aún teniendo un mal camino a 2012 y aún teniendo un camino a 2016, donde no entrenó durante 2 años, consiguió lo que consiguió. Ahora sí, pasamos al atletismo. Y un Usain Bolt que acá también podemos, porque el atletismo encima es muy amplio, pero bueno, un Usain Bolt que logra dominar por completo su era y que además marca un tiempo récord en la prueba estrella, que son los 100 metros llanos, que lo logra en Berlín 2009 y que aún nadie ha podido acercarse, y cada vez estamos más al límite de lo que un humano puede hacer. Pero creo que en atletismo puede haber un poco más de discusión que en la natación. Y lo que pasa en atletismo es que, por un lado, Bolt es el corredor, como vos decías, de la prueba estrella, ¿no? Y tiene un récord mundial, bueno, que es insólito, ¿no? Creo que es 9.59 en los 100 metros. Nadie ha estado ni cerca de eso, o sea, 9, nadie 5, ha estado... No le saques uno. Es 9.58, pero es una barbaridad ese tiempo. Pero bueno, digamos, más allá de que es una prueba estrella, cierto, y de que también él ha sido responsable de un cambio de era, ¿no? Que es un tema que venimos charlando con otros atletas, que ha llevado el atletismo a una era hiperprofesional, a una era de hiperexposición, y ahora que se fue Phelps, le está costando encontrar una figura que sea capaz de generar la teleaudiencia y la venta de merchandising que generaba Bolt. Así que excede un poco también sus resultados la figura de Bolt. Pero digo, más allá de eso, podemos encontrar en la historia otros atletas que han dominado de la misma manera que él. Pienso, por supuesto, en Carl Lewis, la referencia más obvia, en las pruebas de velocidad también. Pero también me parece que hay toda otra parte, ¿no?, de lo que es el atletismo. No solo es pruebas de velocidad. Tenemos pruebas de fondo, saltos, lanzamientos. Cuando empezás a investigar un poco la historia de cada uno, encontrás un montón de atletas que han sido dominantes y que han tenido resultados muy relevantes en su tiempo, ¿no? Desde, Nurmi, Zatopek, más acá en el tiempo tenemos a Bekele, Elker Rush, Kipchoge. Hay, digamos, nombres en el atletismo van a sobrar por la diversidad de pruebas que hay. Y han habido muchos atletas dominantes, entonces, bueno, por ahí se hace difícil comparar, incluso dentro del mismo atletismo, el valor de una medalla contra 3, el valor de 3 contra 5, el valor de ciertas hazañas. Pienso en Zatopek, que ganó en un mismo juego olímpico los 5.000, los 10.000 y la maratón, por ejemplo. Eso no se va a poder hacer nunca más. Es algo que no tiene sentido. Un tipo que corrió 57 kilómetros en un juego olímpico y salió primero en todas las pruebas. Entonces, creo que Bolt tiene más competencia que Phelps en su disciplina, en el atletismo, en su deporte. Ahora, sí pienso que Bolt es, no solo en los números, sino en la relevancia, el atleta más importante de todos los tiempos para su deporte. Y es ese atleta que, no sé, Argentina lo trae y lo hace correr contra un micro, pero es muy poco los personajes del atletismo que generen ese magnetismo, claro, que lo traes a Argentina y haya miles de personas alrededor viendo cómo Bolt corre a un micro. No sé cuántos atletas podés traer acá de Argentina y que el público masivo vaya y lo vea. Creo que, bueno, eso es lo que decís. Más allá de los números, el personaje de Bolt, por su personalidad, principalmente, ha podido romper un montón de barreras y llevar el atletismo a un montón de lugares donde mucho le interesaba.
Sí, creo que, digamos, ahí hay que hablar también de un cambio de tiempos, ¿no? En Argentina supo haber una gran cultura deportiva, tenemos 2 maratonistas campeones olímpicos, y recuerdo también en los Juegos de 1910, en los Juegos mal llamados olímpicos que se celebraron en Argentina en 1910, vino, por ejemplo, Dorando Pietri, que había ganado la maratón de 1908, pero que fue descalificado, que era una especie de superestrella de su época. Y creo que si, digamos, más allá de que hoy no hay tanto furor como en esa época, o tanta cultura deportiva como en esa época, por lo tanto no hay tanto conocimiento de los atletas, creo que si hoy viene un Mo Farah o un Kenenisa Bekele Argentina, se va a generar ruido, ¿no? No te digo que es el ruido que se armó cuando vino Bolt, pero con el tema de la explosión del running hay mucha gente pendiente, por ejemplo, de las carreras de fondo, así que bueno, diría que hay algunos nombres propios que tiene el atletismo que consiguieron imitar lo que ha hecho Bolt, pero Bolt fue el primero que lo hizo. O sea, antes de Bolt, el atletismo era una organización casi amateur, se pasaban los torneos en tele y no los veía nadie, tenían una ganancia por transmisión televisiva muy baja, la mayoría de los atletas se esforzaban de forma también, digamos, por monedas. Bueno, Bolt terminó con esa era, básicamente a base de su carisma, ¿no? Y bueno, y de respaldar su carisma con resultados. Cuando se me vino a la cabeza ahora Isinbayeva, acordándome de también cómo atraía su figura, bueno, y es dueña de los récords mundiales y olímpicos de mujeres actualmente el salto con garrocha, pero es bien lo que marcás, qué difícil es, porque ella fue la mejor el salto con garrocha, pero qué difícil compararla con Usain Bolt, ¿no? Usain Bolt, que tenía tres chances de ganar medalla en cada Juego Olímpico, también por su personalidad y también porque estaba en la prueba estrella, los 100 metros son los que se ponen los ojos generalmente en atletismo, pero es verdad, hay muchísimos nombres en la historia del atletismo que tranquilamente podrían competir, pero obviamente yo voy a elegir Usain Bolt y yo tengo esta ventaja ahora, acá que elijo primero y siempre elijo el nombre el más fácil. ¿Vos me acompañás o querés meter a otro nombre en esta hipotética? No, voy a meter a un nombre del... Mira, la verdad me haces dudar a quién meter. Porque hemos dejado fuera un montón de nombres también. Pienso en recién mencionadas a Isinbayeva, hemos dejado fuera, por ejemplo, un atleta del deporte femenino como Fanny Blankers-Koen, que fue fundamental. Hizo lo mismo que Bolt, pero 50 años antes. Y hemos dejado un garrochista como Sergei Bubka, que hizo lo que quiso con la garrocha, al punto de aumentar el récord mundial de a 1 centímetro para cobrar siempre el premio. En lugar de aumentarlo por 10 centímetros, lo iba aumentando de a 1 para cobrar más veces el premio, que era el único premio que había en esa época para un deportista. Así que bueno, lo de Bubka también, ¿no? Como una cosa difícil de igualar. Estoy entre Emil Zatopek y Kenenisa Bekele, 2 corredores de fondo, como para agregarle, ¿no?, a la velocidad un corredor de fondo. Me quedaría fuera también Kipchoge, qué difícil me lo sé. Vamos a poner a Zatopek, así la gente Bien. Aprende un poco también buscándolo, googleándolo. Bien, salimos un poco del mundo olímpico y nos metemos, antes de llegar al fútbol, que creo que es el gran berenjenal, quiero hablar del básquet. Y qué difícil no elegir a Michael Jordan, ¿no? Después de Last Dance, porque encima, después de ver el documental, no ves otras opciones. Pero bueno, mucho se ha armado de la discusión, por ejemplo, con LeBron James, y hay muchos defensores de LeBron James, y te tiran los números sobre la mesa, pero es otra vez lo mismo. Lo que dominó y la importancia que tiene Michael Jordan, y se ve claramente en el documental, y esto de que se va y los Chicago Bulls no siguen ganando, qué difícil no ponerlo, no elegirlo. Sí, no, para mí, y de nuevo, no solo porque tiene mejores resultados que LeBron James, demostró que su ausencia fue crucial, por lo tanto su presencia era crucial. Y además la relevancia que ha tenido para el deporte, ¿no? Lo dicen mucho en el documental, lo dicen varias veces, aparece David Stern, el ex comisionado del NBA,
explicando la importancia que tuvo Jordan para la explosión global de la NBA y también para la explosión global del deporte, de la marca del deportista, del deporte como marca. Digamos, es como el primer tipo que pisó la luna realmente. Hoy lo vemos, hoy todos los deportistas tienen su loguito, su marca, te venden su busito, tienen una línea de Nike particular. Él fue el primero que hizo todo esto. Yo entiendo que parece algo extra deportivo, pero no lo es, porque no es posible comprender la organización deportiva actual, cómo es posible hacer los grandes eventos que se hacen, cómo cada disciplina tiene su propio mundial. No es posible, por ejemplo, concebir a Bolt sin pensar en lo que hizo Michael Jordan en los 90. Él es el tipo que sentó las bases para la comercialización global del deporte. Entonces, en ese sentido, es una revolución que va más allá de lo deportivo. Pero bueno, además, no es que era puro chamullo. O sea, es un tipo que ganó 6 anillos de la NBA. También ganó medalla de Juego Olímpico, 2. Entonces, es un tipo que ha tenido todo. Y bueno, además, repito, el componente estético, ¿no? El placer de ver jugar a Michael Jordan. Realmente un tipo capaz de llevar más allá de los límites de lo humano el salto, la técnica de tiro, y aún así hacerlo parecer como algo sencillo, ¿no? Esa posibilidad que tienen los grandes en sus disciplinas de detener el tiempo, ¿no? De que parece que hacen todo en cámara lenta. Eso no me parece que sea algo para despreciar, el placer de ver a Michael Jordan. Y dejaba afuera, bueno, se viene a la cabeza Magic Johnson, hay un montón de basquetbolistas, pero creo que Michael Jordan está por encima de todos ellos por todo esto que venías diciendo. Y es difícil también encontrar en los deportes, así más de equipo, una figura que sobresalga al resto, pero tan marcada, porque ahora vamos a hablar del fútbol y también comparando épocas, entonces se arma toda una discusión de quién es el mejor futbolista de la historia. Creo que en el básquet Michael Jordan tiene argumentos de sobra para estar en ese lugar. Sí, sin duda que sí. Tiene todo, su historia tiene todo, tiene resultados, tiene todos los puntos que delineamos al principio, ¿no? Tiene grandes rivales, tiene grandes resultados, tiene importancia para su deporte. Bueno, y tiene por supuesto importancia en nuestra biografía personal, porque todos lo vimos jugar, o la mayoría lo vio jugar. ¿Te parece? Lo elegimos los dos, elegimos en básquet, elegimos solamente a Michael Jordan, excepto que quieras elegir a otro. Y bueno, pongamos por ejemplo, a un Kareem Abdul-Jabbar, el máximo anotador de la historia. A ese sí le respaldan los números. Claro. Y de sobra. Claro, y también, digamos, si bien no fue del relieve de Michael Jordan, también es un jugador que tuvo que enfrentar obstáculos en su vida, que tuvo que enfrentar obstáculos por su religión, por su raza. Así que también es una historia atrapante en una era del deporte de muchísimo nivel, como era la era de esos Lakers y de esos Celtics. Así que bueno, también me parece que la figura de Kareem Abdul-Jabbar hay que elevarla, no hay que ningunearla. Es cierto, como vos decís, hay muchísimos basquetbolistas que merecerían estar en ese podio, pero bueno, solo podemos elegir uno, elegimos a Kareem. Y antes de meterme en el fútbol, se te viene, porque estamos dejando un montón de deportes afuera, también por una cuestión de tiempo, algún deportista de otros deportes que no hayamos nombrado que quieras rescatar, que quieras clasificar por tu cuenta a la final? Y acá nos metemos en un pantano, me parece. Sí, hay, digamos, si nos podemos hablar de gimnastas, podemos pasar horas. Obviamente. Y después hay deportes en los límites de lo que es la visión del mainstream, que bueno, que por supuesto se nos van a escapar un millón de nombres, pero no sé, pienso en clavados Greg Louganis o en tenis de mesa, la cantidad de apellidos chinos que ni siquiera conocemos. Digo, el mundo deportivo es vastísimo y bueno, estamos siendo injustos con muchísimas disciplinas, por supuesto. Yo si tuviera que poner un nombre en el bombo para el sorteo, pongo a Nadia Comaneci no solo por sus 10, por sus anotaciones perfectas, sino también por lo que significó y, como decíamos, por
haber sido relevante para su deporte. Creo que junto con Olga Korbut fueron las dos mujeres que llevaron a la gimnasia a una nueva era, a una nueva etapa en términos de dificultad, en términos de desafío. Bueno, por supuesto, ¿no? Estamos dejando fuera también a Simone Biles, pero bueno, lo pienso a Comaneci, la pienso como una pionera en ese sentido. Y Simone aparte todavía tiene un recorrido que en un próximo podcast se puede agregar. Yo y no sé por qué se me vino a la cabeza cuando hablábamos de automovilismo, digo, también teníamos que hacer motociclismo y se me venía a la cabeza, por ejemplo, Valentino Rossi, que tiene unos números impresionantes, pero esto de que hablabas, también hay muchos deportes que son más de nicho, a veces suena una palabra fea, pero que se entienda, que tienen como un público mucho más acotado, pero que obviamente hay nombres que sobresalen y que tal vez por no tener tanta popularidad masiva ese deporte quedan afuera en esta elección, que como siempre aclaramos es muy, muy subjetiva y obviamente que otro puede elegir cualquier otro nombre, pero bueno, me parecía bien por lo menos dedicarle un espacio a nombrar otros deportes que pueden aparecer en esta elección, que es bastante obviamente arbitraria. Bastante no, es arbitraria. Totalmente, sí. Bien, ahora sí, nos metemos en el deporte más popular, y más aún en Argentina, que es el fútbol. ¿Vos tenés en claro quién es el mejor futbolista de la historia? Y yo tengo una opinión formada que es fuerte, pero bueno, por supuesto que digamos, el fútbol es un deporte muy vasto y nosotros nos hemos concentrado durante muchos años en la polémica Maradona-Messi, dejando afuera desde a Di Stéfano, ya digamos no considerando a Pelé, o a Garrincha, que también parece estar a la sombra de Pelé y fue un jugador, bueno, cambió todo, o a Puskás, o más acá en el tiempo al trío de Ronaldos. Digo, es una discusión en la que realmente queda de relieve la arbitrariedad de esta decisión, ¿no? ¿Qué constituye al mejor futbolista de todos los tiempos? Yo pienso siempre que Maradona hizo lo que a Messi, a quien no voy a... Messi es uno de los mejores de todos los tiempos. No vamos a despreciar su labor, porque a veces en esta cuestión de grietas parece que tenés que atacar a uno para valorar al otro. Creo que Maradona logró lo que Messi no, en el sentido de que por un lado salió campeón del mundo, lógico, y por otro lado ganó con un equipo donde el equipo dependía en gran parte de él. Ayudó a construir ese equipo, pero además el equipo sin él no hubiera sido ese equipo. Messi jugó siempre en una estructura armada y cuando le tocó ser el líder, como le ha ocurrido con la selección argentina, le faltó dar ese salto. En mi consideración de lo que constituye lo que debería constituir al mejor futbolista de todos los tiempos, ese faltante de liderazgo me parece clave para inclinar la balanza en favor de Maradona. Ahora, obviamente, Maradona no ganó ni la mitad de títulos que ganó Messi en su carrera, con un mejor equipo, todo lo que quieras, pero bueno, Maradona no ganó la Champions League, digamos. Me parece que también hay muchísimos argumentos en favor de Messi, y bueno, ni hablar si empezamos a meter en la discusión, no sé si es tu intención, pero digo, si metemos en la discusión otros nombres, bueno, se ve lo relativo de esto del mejor de todos los tiempos, ¿no? Sí, mi intención es meter a Pelé y a Cruyff. También lo podría traer a Di Stéfano, podría traer a tantos. Pero es muy particular la historia de Pelé jugando en el Santos. Santos que no era uno de los grandes de San Pablo. Y sí, no sigue siendo, y si uno va y ve con claridad la diferencia hasta de instalaciones, hasta dónde están ubicados los clubes, no es el club grande, sino que ha pasado a ser el club de Pelé. Y bueno, y después encima le apareció Neymar mucho más acá en el tiempo. Pero Pelé, más allá de las copas del mundo que gana, su figura es muy importante para el fútbol del siglo XX, y creo que, bueno, esta dicotomía también que tiene con Maradona, principalmente por ser Argentina-Brasil, porque obviamente no coinciden en épocas, y creo que esto de las épocas también hace muy difícil compararlo. Maradona lo que tiene, también
por nosotros es que es argentino y que nosotros somos argentinos. Y tal vez su época, su épica, mejor dicho, nos pega muchísimo más. Es verdad que a favor de Maradona, lo que hace Maradona en el Mundial 1986, no sé si lo hizo otro futbolista, que aparte, agregado de todo esto, hace el mejor gol en la historia de los mundiales y hace un gol con la mano y lo hace frente a Inglaterra, cuando Argentina e Inglaterra tenían un problema político por las Islas Malvinas. Es un combo que obviamente hace como inclinar un poco la balanza, pero creo que Pelé y Cruyff, yo también lo traigo a Cruyff por lo que significa su figura en todo sentido. Está bien que también tiene una parte de entrenador, pero me quiero quedar nada más como entrenador. Creo que son dos jugadores que para mí le pueden competir a Maradona y a Messi. A ver, como jugador, Johan Cruyff, o sea, por supuesto, fue un crack, subcampeón del mundo, no sé cuántas Champions ganó, pero ganó una buena cantidad. Pero creo que participó de grandes equipos también, ¿no? Como era esa Holanda, como era ese Ajax o como era ese Barcelona. Creo que su preponderancia, su importancia, tiene más que ver con su figura fuera del campo, ¿no? Con digamos, de alguna manera haber encabezado la revolución de lo que fue el fútbol del siglo XXI, con su estilo propuesto. Quizás diría que como jugador está en un segundo escalón, junto con, por ejemplo, Platini, o bueno, Garrincha, que lo mencionamos hoy. Me parece que, digamos, si tengo que armar un podio de 4, pondría a Maradona, Messi, Pelé y Di Stéfano, y no lo pondría a Cruyff. Quizás entraría quinto, puede ser, pero me parece que tiene más que ver, digamos, separando arbitrariamente, ¿no? Porque es parte de una misma carrera, pero Cruyff dentro de la cancha me parece que no tuvo la preponderancia que tuvieron otros nombres que venimos mencionando. Pelé, por supuesto, ¿no? Pelé, un goleador implacable, un tipo que se fajó en la era de la Copa Libertadores brutal, como era la Copa Libertadores al principio de los 60, que jugó en los mejores Brasiles de todos los tiempos, que probablemente hayan sido los mejores equipos de todos los tiempos. Está bien que estaba muy bien acompañado, pero bueno, fueron equipos que modificaron la forma que se venía disputando el fútbol en ese momento y de alguna manera encabezaron la construcción del marketing del juego bonito, que digamos, fueron pioneros en ese sentido. Así que por supuesto no vamos a despreciar la figura de Pelé. Diría, insistiendo con el tema de Maradona y tomando lo que dijiste vos, diría que ninguno jugó al nivel que jugó Maradona ese Mundial 86. Digamos, una cosa es jugar bien en un partido de domingo de club, otra cosa es jugar bien en el momento clave. Eso también, digamos, esa confluencia de factores me parece que erigen el mito de Maradona por encima del resto, por lo menos en mi opinión. Bueno, también, digamos, se suma lo hecho con el Napoli, se suma el subcampeonato del Mundial 90 con el tobillo inflamado, se suma toda su época, pero me parece que ese Mundial, el Mundial 86, es el corazón de lo que hizo Maradona, y como jugó Maradona en ese Mundial, es difícil imaginar que vaya a jugar a alguien en un Mundial otra vez. Una cita que tiene mucho de caprichoso, son 7 partidos, hay que arrancar bien, te levantaste mal una mañana, perdiste, te quedaste afuera. El nivel en el momento exacto que demostró Maradona realmente me parece que es difícil de igualar. Por otro lado, entiendo la figura de Pelé, me parece también una figura increíble en el deporte, por algo durante tanto tiempo se discutió si Maradona o Pelé, ¿no? Así que bueno, es difícil, sí, entiendo lo que decís cuando hablas de Maradona nos queda cerca. Tenemos muy frescas sus imágenes. Creo que es algo que ocurre también con Messi. Tenemos muy presentes todos los goles que le hace al Eibar, al Getafe, y no solo presentes en compartir la nacionalidad y en que están todos los noticieros, sino también presentes en el tiempo, ¿no? A veces hace un poco de perspectiva histórica al hablar de estas cuestiones. Ya leo un comentario. ¿Cómo no van a poner a Cristiano Ronaldo al menos en la discusión? ¿Qué opinión tenés de Cristiano Ronaldo? Es la antítesis de Messi, el archienemigo de Messi, que algo que creo que también potencia a los dos. Messi estar en la misma época de Cristiano Ronaldo y
Cristiano Ronaldo están en la misma época de Messi, creo que los ayuda, porque es como te potencia, es como el Federer Nadal. Tener un enemigo creo que te ayuda. A ver, Cristiano yo lo tiré, digamos, muy así sueltamente cuando dije de los 3 Ronaldos, ¿no? Ronaldo, Ronaldinho y Cristiano Ronaldo, pensando como en 3 figuras del deporte moderno. Lo que pasa es que para mí todas quedan debajo de lo que ha hecho Messi. Quizás, bueno, no sé, el gordo Ronaldo, el Ronaldo original, lo ganó todo también, ¿no? Pero también merecería... Perdón, estamos hablando de Ronaldo, Cristiano. Cristiano, sí. Correcto. Bueno, yo creo que incluso Ronaldo Nazario, no sé cuánto, está por encima de Cristiano Ronaldo. Me parece que es un tipo que ha ganado todo. Cristiano Ronaldo me parece uno de los 2 mejores jugadores de nuestra era, de nuestra época, pero bueno, claramente no ha tenido la preponderancia en todos los aspectos que tuvo Messi, por ejemplo, que por lo menos llevó a la selección a la final del mundo, además de ganar Champions League. Y bueno, le ha costado, ¿no? Le ha costado, fue muy fuerte en su época en Real Madrid, pero incluso en Real Madrid le costó llegar a la Champions, después ganó 3. Y le ha costado también en la Juventus en el escenario internacional. Entonces no ha tenido esa capacidad de la que hablaba, esa personalidad para capitanear equipos que quizás no estaban en la elite mundial del fútbol y convertirlos en el mejor equipo. Es decir, que su figura convierta mejor a sus compañeros. Creo que en ese sentido Cristiano Ronaldo, como jugador de equipo, digamos, me parece claro, ¿no? El concepto. Cristiano Ronaldo no es un jugador de equipo. Es un jugador que hace goles, pero que no tiene tanta influencia en el resto del equipo. No hace que sus compañeros sean mejores. Sí, por supuesto, te hace ganar solo un partido. Y sí, no tengo dudas de que debe ser un motivador y todo. Pero digo, dentro de la cancha no tiene tanta relevancia lo que hace. Si se le cortan las vías de acceso a Cristiano Ronaldo al resto del equipo, muchas veces el equipo que depende de Cristiano Ronaldo le cuesta llegar al gol. Me parece que es diferente con el caso de Messi, que es un jugador que ha sido mucho más preponderante para el equipo. Incluso en muchos momentos del Barcelona se vistió de asistidor, se retrasó un poco en la cancha, se corrió de esa posición de falso 9 que le había creado Guardiola. Así que en ese sentido me da la sensación de que es una bestia, porque acá hay que dejar en claro que estamos hablando de bestias. Sí. Pero lo pondría un escalón debajo de Messi ya para empezar a hablar. Y después me parece que hay varios jugadores que han logrado más y que han sido más importantes, que han tenido más importancia en los resultados finales que Cristiano Ronaldo. Para cerrar quiero decir algo que vuelvo a nombrarte medio al pasar, pero creo que es importante. Qué difícil encontrar otro club y otra ciudad revolucionada como Napoli por Maradona hasta hoy en día, y que se pasa en generación y generación. Maradona es parte del Napoli, pero mucho más allá de que cualquier ídolo en cualquier club. Maradona ya es Napoli, y no solo el club, es Nápoles también, y es el sur de Italia también, una representación contra el norte. Creo que también eso pesa. Haber logrado eso, no sé, no encuentro otro futbolista, porque Messi, obviamente, el mejor jugador de la historia del Barcelona, pero el Barcelona sigue estando por encima de Messi, y Barcelona es un club enorme y tiene otros nombres, propio Cruyff. Pero lo que logra Maradona en Napoli, no solo en el club, sino en la ciudad, no sé si lo encontramos en otro lado. Sí, no lo encontramos en otro lado, sin dudas. Lo que ha generado Diego es en Napoli es convertirse en un ícono religioso directamente. Está pintado como si fuera un santo por toda la ciudad. Es propio de la idiosincrasia de la Italia del Sur, que es muy pasional, que nos recuerda mucho a nuestro modo de vivir, pero también es cierto que, no sé, en Argentina no se tiene idolatría por nadie de esa manera, ni siquiera por Maradona, y bueno, lo que genera Diego en Nápoles es histeria, ¿no? Histeria pura. Bien, hay que clasificar a la final a Maradona y a Messi, o a Maradona y Pelé. ¿A quién clasificarías? Tenemos que clasificar a dos, por ejemplo, en esta arbitrariedad. Yo le daría más peso a los triunfos en Copas del Mundo,
a pesar de que comprendería el argumento de que hoy en día una Champions League es más difícil de ganar que una Copa del Mundo, que tiene un componente medio de azar, ¿no? De que son 7 partidos, gana el que mejor está en esos 7 partidos, pero digamos, la idea de que las selecciones nacionales se juntan un ratito y juegan, y los equipos de liga pasan todo el año juntos y se convierten en verdaderos equipos, por lo tanto ganarles para acceder a la Champions League es mucho más difícil. Entiendo el argumento. Para mí sigue teniendo más peso simbólico una Copa del Mundo, así que lo voy a poner a Pelé. Bien. Maradona y Pelé clasificados. Damos cierre para pasar al final. Que es preguntarle a Pedro. Cosita? Sí, agregue. La defensa puede agregar. Creo que Messi es más dominante que Pelé y Maradona en sus respectivas épocas en términos de individualidad, ¿sí? O sea, a Messi es más difícil marcarlo que lo que fue, pero por muy poquito, quiero decir, no estoy haciendo un análisis así de decir Messi es mucho más gambeteador o mucho más difícil sacarle la pelota, que es apenas más difícil marcar a Messi, o lo ha sido, que marcar a Maradona y marcar a Pelé, que era una fuerza de la naturaleza imparable. Pero ha sido más dominante desde lo individual, pero creo que no ha sido parte de conjuntos como le ha tocado a Maradona y a Pelé a nivel mundial, a nivel selecciones. No ha sido parte de equipos que hayan sido tan dominantes, y él no ha sido capaz de elevarlos a ese nivel. Por eso diría que lo bajo del segundo lugar a Messi. Entiendo que esto es, pero muy fino, o sea, me parece que no solo tenemos que repetir que esto es totalmente subjetivo, sino que es muy fina la discusión. Muy bien, comparto en ese sentido, y me parece muy bien meter ahora a Maradona, sí, está bien, Maradona y Pelé. También teniendo en cuenta que Messi está en actividad, si bien está entrando en su etapa final, todavía tiene carrera. Entonces Maradona y Pelé obviamente ya han terminado. Ahora sí, doy paso para la etapa final. Te pregunto, Pedro, para vos, con todo esto que dijimos, ¿quién es el mejor deportista de la historia? Si te animás a dar un podio, mejor aún. Pero bueno, esta pregunta, si la tenés que responder, si tenés un arma en la cabeza y tenés que responder algo, ¿qué me dirías? Yo pongo arriba de todo a Michael Phelps. Para mí el mejor deportista de todos los tiempos. Cumple todos los criterios, ¿no? Cumple el criterio de los resultados, sin dudas, sin lugar a dudas. El criterio de la importancia para su deporte, sin dudas también, similar a lo que generó Usain Bolt. Bueno, el criterio de la historia, ¿no? De su historia, de su historia y de sus rivales, como decíamos, la importancia de tener buenos rivales, la importancia de tener una historia que sea atractiva para la gente también, teniendo en cuenta no solo su lucha contra el asma, sino su lucha contra las adicciones, su retiro, su regreso. Así que bueno, yo a Phelps lo pongo arriba de todo. Tendría que haber empezado desde el 3 por ahí, ¿no? Para darle un poco de suspenso. A darle un poco de suspenso, no importa. Se chispoteó. Creo que en el puesto número 3 lo pondría a Usain Bolt. También por todo lo que decimos, ¿no? Por cómo ha llevado el deporte adelante, por sus resultados, pero sobre todo por la relevancia que ha tenido para su deporte. Y en el puesto número 2 a Michael Jordan, otro Michael. También por la importancia que ha tenido para el deporte, más allá de los resultados conseguidos, que han sido vastísimos. Muy bien, voy a darlo yo con, obviamente, total subjetividad. En el puesto número 3 voy a poner a justamente Usain Bolt, como ya lo hemos hablado, mejor atleta en velocidad de la historia. Y también esto, quiero rescatar cómo ha cambiado, le ha dado una lavada de cara al atletismo, y ahora con su partida, cómo el atletismo ha quedado como un vacío en el tema del espectáculo. El deporte no deja de ser un espectáculo, y más ahora aún, que obviamente que es una industria donde se gana dinero, y cómo la falta de un Usain Bolt la está sintiendo y la va a sentir el atletismo, por más que quieran buscar y van a intentar
identificar a alguno que pueda por lo menos llevarle un poco ese show que hacía Usain Bolt. Pero es muy difícil, porque encima Usain Bolt lo que tenía era marcas de otro mundo. Es muy difícil, no sé si alguien va a poder en algún momento superar el récord que tiene en los 100 metros. En segundo lugar, voy a poner a Michael Phelps. Creo que no hay dudas. Inclusive muchas veces cuando me preguntaron lo ponía en el número 1, más en tiempos donde yo hacía natación, y lo que ha logrado a nivel olímpico, que es la prueba estrella en el mundo del deporte, creo que no hay dudas que es uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, que inclusive, como bien marcaba Pedro cuando hablábamos de natación, entrenando poco tiempo, un deporte donde necesita muchísima disciplina, donde los nadadores se levantan 5 de la mañana, van al gimnasio, van a la pileta y saben que no pueden parar porque los tiempos, bajar un segundo es muy difícil. Bueno, Phelps haciendo lo que quería, con algunos también problemas de depresión, con las drogas, bueno, igualmente él se tiraba a la pileta y respondía. Y el número 1, y esto sí es totalmente muy personal, porque es la ideal, lo que me ha generado mirar lo que no me ha generado otro deportista, que es Roger Federer. Si bien en números está por debajo para mí de Usain Bolt y de Phelps, si comparando, porque Bolt ganaba todo lo que corría, Phelps ganaba casi todo lo que corría, pero lo que me ha generado y lo que me sigue generando Roger Federer, me ha acercado muchísimo más al tenis. Si bien en mi casa mi mamá siempre miraba tenis, por Roger Federer me ha acercado y me ha atrapado y me he convertido en un fanático. Después del fútbol, mi deporte favorito es el tenis, y esto es gracias a Roger Federer. Entonces, lo que ha generado en mí, y creo que lo que genera su figura, es por eso que lo elijo en el número 1 totalmente arbitrario, y que obviamente muchísimas otras personas pueden tener otros podios dejando afuera a estos que nombramos. Pero creo que era también interesante hablar un poco de mejores deportistas de la historia para esto, para hacer un repaso de todos los nombres que han hecho historia en el mundo del deporte. Pedro, ¿alguna conclusión final de todo esto? No, creo que digamos, la única conclusión posible es como vos decías, ¿no? Esto es una cuestión de gustos, de subjetividad, más allá de que cada uno su opinión la respalda con argumentos, y creo que lo más entretenido es charlar del tema, considerar, recordar también, ¿no? Recordar, como vos recordabas recién, la figura de Federer, cómo te acercó al tenis, recordar en dónde estaba uno cuando vio por primera vez a Usain Bolt. Ese tipo de cuestiones me parece que en definitiva termina siendo más rica la charla que las conclusiones. Muy bien, la verdad que muchísimas gracias, Pedro, por participar de este capítulo especial, y esperemos reencontrarnos en algún otro episodio hablando de algún otro tema ligado al deporte. Ha sido un placer.